Muy buenas noches, Dios los bendiga. Qué bendición es para mí poder estar nuevamente compartiendo con ustedes en este tiempo que hemos llamado Píldoras de Fe, consejos para la vida diaria. Esta va a ser una semana grandiosa, va a ser una semana maravillosa, una semana en la que nosotros iniciamos creyendo en las bondades, en el poder, en las misericordias del Señor que se renuevan de día en día. Bienvenido a esta transmisión de la Iglesia Cristiana Chequina de la ciudad de Cartagena, y nuestro deseo es que Papá Dios edifique tu vida, edifique tu corazón, edifique tu hogar, edifique también tu familia. Voy a pedirte, si es el deseo de tu corazón, que puedas compartir la transmisión de esta noche con el hashtag Tu sangre nos salvó, para que así otras personas puedan ser también bendecidas y edificadas. Bien, en el tema de hoy, que por cierto es la mente campo de batalla, vamos a desarrollar unos puntos muy claves. Así que yo creo y te sugiero que debes tener allí una libreta de apuntes, que también abras tu Biblia, porque esto va a estar muy bueno. El Señor va a traer una palabra de edificación bien tremenda a tu vida, y unas claves y unas pautas, pero muy importantes, para que podamos ganar esa batalla que libramos día a día en nuestra mente. Tengo dos invitadas muy queridas para mí, mujeres valiosísimas del reino de Dios, unas siervas del Señor a quien Dios ha usado de maneras poderosas, de manera increíble, y quiero presentárselas. Voy a iniciar en el día de hoy con la pastora Lisbeth de la Iglesia Cristiana Chequina, de nuestra casa, pero en la sede que tenemos en El Pozón, una preciosa iglesia en donde Dios está glorificando, allá junto con su esposo, el pastor Wilfrido Osorio. Pastora Lisbeth Osorio, buenas noches, bienvenida a Píldoras de Fe. Buenas noches, pastora. Es una bendición para mí que usted nos haya extendido esta invitación. La verdad es que Dios es bueno y maravilloso, y qué bueno es hablar de lo que Dios le gusta, ¿cierto? La palabra de Dios. Y me siento complacida de estar en esta noche con usted y con toda la teleaudiencia que nos está escuchando, nos está viendo. Y sé que va a ser una noche de bendición. Y también los saludo con todo mi amor. Que Dios los bendiga, los ayude cada día. Sé que estamos en tiempos quizás difíciles, pero para Dios no hay nada imposible, no hay nada difícil. Y todo esto es quizás el propósito de Dios, para que nos acercamos cada día a Él. Esto no es para apartarnos de Él, sino para acercarnos a Él. Cada tiempo Dios tiene algo, un propósito para cada momento en nuestras vidas. Quizás nosotros decimos, este no es el tiempo de Dios porque estamos alejados de la iglesia, estamos alejados del templo, pero este es el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está llevando a tener una comunión continua con Él, aun cuando el templo esté cerrado, porque la iglesia somos nosotros, el templo de Dios está en nosotros, y le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar una vez con usted. Un amén grandísimo lo que acabas de decir, totalmente de acuerdo. La iglesia somos nosotros, y este sí es un tiempo de bendición y un tiempo en el que nos estamos ensanchando y hemos crecido. Gracias, amén, pastora Lisbeth, por esa palabra. También está con nosotros una sierva de Dios que ya estuvo con nosotros en Píldoras de Fe hace un tiempo y fue de bendición para nuestras vidas. Ella es Susana Dolugar, profeta de Dios. Se congrega en la Iglesia Central Asambleas de Dios, mi familia también. Hoy está con nosotros compartiendo este tema tan crucial y tan importante. Susa, bienvenida a Píldoras de Fe. Buenas noches para ti. Buenas noches, pastora Kenia. Gracias por la invitación. Para mí es un privilegio estar aquí ministrando esta parte de la palabra de Dios y poder extender todo aquello que Dios nos pueda dar en este momento a través de este tema que vamos a tratar en esta noche. Y bueno, pedirle al Señor que en todo momento y en cada respuesta y en cada punto que tratemos sea Él respaldándonos para poder ministrar al corazón y a las mentes de aquellos que en esta noche se pueden conectar, y de los que algunos tal vez más adelante también van a escuchar la transmisión. Le pedimos al Espíritu Santo que hable al corazón de ellos a través de nuestra boca, y que no sea nuestra boca, nuestro concepto
o lo que nosotros podemos en un momento dado decir, pensar, sino que sea el mismo Dios hablando a través de nosotros. Ese es mi deseo en esta noche, de poder compartir esto con la pastora Lisbeth y con usted. Y muchas gracias y agradecida con Dios por este privilegio. Una vez más, gracias. Gracias, el privilegio también es nuestro, Susa, de tenerte aquí, porque tú eres un instrumento útil en las manos del Señor. Gracias por estar en esta noche con nosotros en Píldoras de Fe. Es imposible que nosotros nos introduzcamos en el tema de la mente campo de batalla sin que leamos el siguiente versículo. Presta mucha atención. 2 Corintios 10. En el versículo 4, versículo 5, vamos a leer lo siguiente. Mire, dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Palabra de Dios para nuestras vidas. Amén. Amén. Tremendo este versículo. Este es un versículo que nos habla de una batalla que libramos constantemente en nuestra mente, y esta es una batalla espiritual. Ojo, es una batalla espiritual. Y cuando hablamos de batalla espiritual, nosotros estamos hablando realmente de una condición específica de nuestra mente, en la que si nosotros no tenemos claro cuáles son nuestras herramientas, ¿verdad? Cuáles son las armas que podemos utilizar para vencer, entonces seremos blanco perfecto de manipulación de argumentos y fortalezas que las tinieblas, que el mismo Satanás desea incrustar en tu mente para ponerte a caminar como él quiere que tú camines. Así que vamos a hablar, esto es un tema tan importante para nosotros, para la iglesia del Señor, y tan crucial que lo fundamentemos y que empecemos con la palabra, porque justamente es la palabra, esa fortaleza es justamente la palabra, ese canal de libertad para que podamos tener nosotros una victoria en nuestra mente, en lo que tiene que ver con la batalla espiritual. Y yo quiero decirte en esta noche, recuerda que si Satanás logra un poquito de terreno en tu mente, va a ocasionar estragos grandes. Por eso la Biblia dice: resistid al diablo y de vosotros huirá. Así que esto que está aquí, este regalo precioso de Dios que nos dio nuestra mente, donde fluye nuestro intelecto, en donde fluyen nuestros pensamientos, en donde logramos mantener orden y equilibrio en nuestro cerebro, allí es donde Él quiere obrar para poder atacar y destruir nuestras vidas. Entonces vamos a entrar en materia, y la primera pregunta es para Susana. Susana, ¿qué poder tienen los pensamientos en una persona? Partiendo de que los pensamientos son tan importantes en nuestra vida, a la luz de la palabra yo he podido identificar 3 aspectos en los cuales quiero yo tratar para responder esta pregunta con una claridad desde el punto de vista de la revelación del Espíritu Santo en nuestra vida. Respondiendo a qué poder tienen los pensamientos. Como primer aspecto, yo puedo decir que los pensamientos tienen el poder para controlar la mente, de tal manera que ellos pueden reincidir en las acciones y en las conductas de una persona. En el Proverbios, en el capítulo 23, versículo 7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Tal es él. Esto significa que la mente es el manantial donde fluye la conducta. O sea, si tú controlas la fuente, podrás controlar lo que fluye en esa fuente. Una persona, tú no eres lo que tú piensas que eres. Lo que tú piensas, eso eres tú.
Así es, así es. Entonces, tenemos que tener, en este punto lo tenemos que tener como claro, en el sentido en que nosotros no podemos dejar que esos pensamientos lleguen a nuestra mente de tal manera que te identifiquen con algo que no tiene que ver con la voluntad de Dios. Otra cosa que también quiero, otro aspecto que también quiero notar o hacer notar en esta noche a través de esta pregunta, es que la mente también tiene el poder de direccionar tu vida. O sea, los pensamientos pueden direccionar, darle una dirección a tu vida. Recordemos lo que dice el Salmo 139, del versículo 23 al 24. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y mira si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Exacto, tus pensamientos pueden rodear tu vida de tal manera que influyen cuando tú vayas a tomar una decisión. Tus pensamientos tienen que estar alineados a la decisión bajo la voluntad de Dios. Porque si tus pensamientos no están alineados a la voluntad de Dios, tus decisiones serán malas, tus decisiones serán equivocadas y te puedes desviar, ¿verdad? Del camino del Señor. Y por eso el mismo salmista dice: para que me guíes en el camino, ¿verdad? En el camino correcto, en el camino de la eternidad, o sea, en ese camino que Dios ha trazado para nosotros, para vivir en esta tierra. Y el otro tercer aspecto que quiero resaltar en este momento en cuanto a los pensamientos, en qué otro poder pueden tener los pensamientos, es la facultad que tienen los pensamientos de destruir o de construir o de levantar. Lo dice el Proverbio 4 en el versículo 23, en la versión internacional dice: por encima de todo, guarda mi corazón, porque de él mana la vida. O sea, ¿qué pensamientos están en tu vida que están logrando en un momento determinado construir cosas buenas, positivas en tu vida, o cuáles están tratando en vez de darle una luz a tu vida o de alumbrar tu vida, están tratando de destruirte? Entonces es importante lo que tenemos en nuestro corazón, porque en nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque muchas veces tanto piensas tú en algo que terminas haciéndolo. O sea, tanto reincide ese pensamiento en tu mente una y otra vez más, que tú terminas haciendo lo que estás pensando. Terminas dirigiéndote hacia lo que tú estás pensando. Hay una frase que dice: siembra un pensamiento y cosechas un acto. Siembra un acto y cosechas un hábito. Siembra un hábito y cosecharás una conducta. Siembra una conducta y cosecharás un destino. Entonces es algo que viene dándose desde el inicio del pensamiento, termina hasta el final del camino, o a la meta o al destino que Dios que hay en tu vida, y que precisamente muchas veces nosotros decimos: Dios tiene un propósito conmigo. Muchas veces hablamos del destino profético, hablamos del destino ese que habla Salmo, que dice: todas las obras fueron escritas en un libro para que nosotros anduviésemos en ellas. Sí, nosotros tenemos que andar en esas obras para llegar a ese camino, pero ¿cómo estás pensando tú? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Qué hábito estás creando? ¿Qué conducta estás creando que te está llevando a ese camino que Dios quiere? Entonces los pensamientos juegan un papel muy importante. Totalmente. Así es. Totalmente. Y esto es algo durísimo de entender para muchos creyentes que le han entregado su vida a Cristo, pero que aún sus mentes permanecen en batalla. Es que nuestras mentes permanecen en batalla. Un ejercicio muy simple que te voy a permitir que hagas o que lo reflexiones es: ¿qué pasa cuando decimos voy a orar? ¿Verdad? Empezamos a orar y de repente empieza una cantidad de pensamientos, ¿sí? Una cantidad de pensamientos. Tú estás clamando, estás intercediendo, estás orando y ¡plum! Me recibo del agua. Y de repente tú: recibo el agua, ¿cuándo es que tengo que pagar recibo? Ay, Señor, perdóname si yo estoy orando. Y retomamos. Es así. Hay algo que debes entender, y es que hay una batalla en tu mente, porque tu mente es como un nido,
Y tú tienes que estar muy pendiente de que las aves no vengan a ella a poner sus huevecillos, a poner sus huevitos, porque entonces van a dar un fruto y van a querer quedarse, van a querer permanecer allí. Entonces, estás tratando de agradar a Dios con tus actos, con tus acciones, con tu voluntad, pero si tu mente, como dice Susana, no está sincronizada con la palabra del Señor, va a ser terrible, va a ser duro poder lograr esos objetivos. Por eso Dios dice en su palabra que mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Hay que alinear nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, pero eso no es tarea fácil. Pastora Lisbeth, al inicio leímos 2 Corintios, ¿cierto? De 10, del 4 al 5, donde se nos habla de argumentos y donde se nos habla de fortalezas espirituales. Y eso es lo que hace Satanás precisamente, por medio de estrategias cuidadosas, porque él no es evidente, estrategias cuidadosas, y de astuto engaño, ¿verdad? Él empieza a tantear. ¿Para qué? Para establecer fortalezas en la mente del cristiano, del creyente, del hijo de Dios. Entonces, Pastora Lisbeth, ¿tú nos puedes explicar qué es una fortaleza mental? La fortaleza son los argumentos que el enemigo coloca en la mente del ser humano. La fortaleza es una mentira de Satanás que llega hacia el ser humano y se esconde. Llega con esa malicia y se va escondiendo. O sea, él forma una barrera entre el razonamiento y él. ¿Qué es lo que pretende Satanás con esto? Pretende que nosotros atrapemos esta mentira y la llevemos a nuestro corazón y creamos lo que él nos está diciendo. Un ejemplo de eso les tengo, que cuando la persona va al médico, viene el doctor y le dice: te hicimos unos análisis, unos estudios profundos y hemos descubrido que tienes cáncer. El doctor está declarando una enfermedad sobre nosotros. Tienes cáncer. ¿Qué pasa? Que el enemigo lanzó una palabra. El doctor decretó y declaró cáncer. ¿Qué pasa? Que nuestro razonamiento recibe esa palabra. Y comienza, cuando nosotros la recibimos, la aceptamos, ya se está creando una fortaleza en nuestras vidas. Cuando ya aceptamos lo que el enemigo trajo a través de este médico. Entonces, cuando decimos: sí, tengo cáncer, sí, estoy enfermo, sí, me voy a morir. ¿Por qué? Porque la recibimos una declaración y allí se formó una fortaleza. Esas son las fortalezas que están en nuestras vidas, las fortalezas los yugos que el enemigo coloca en nuestra mente. ¿Y por qué coloca esto en nuestra mente? Porque recibimos la declaración que nos enviaron. Es así de sencillo. A veces decimos: nosotros no tenemos nada, y estamos seguros que no lo tenemos porque no hemos aceptado la mentira de Satanás, porque no hemos aceptado la mentira y el dardo que él nos ha lanzado de que estamos enfermos, de que no podemos, de que nos vamos a morir, de que no vamos a poder levantarnos, de que no vamos a salir de tal situación. Y eso es lo que está pasando, hoy en día, que el enemigo está allí. Él está ahí, como usted dice, él está ahí siempre en ataque constante contra nosotros. Él está en ataque constante. Pero si nosotros le decimos: aquí estamos nosotros y te vamos a dar la entrada, él viene y entra suavemente. Entonces es cuando nosotros, aún sabiendo que tenemos la palabra, donde la palabra de Dios dice que Jesús murió por nuestras enfermedades y que por sus llagas nosotros fuimos curados y sanados. Pero cuando viene el doctor y lanza una palabra y dice que estás enfermo, que tienes X enfermedad, y tú dices y le estás creyendo: el doctor me dijo que yo tengo X enfermedad. Entonces ya ahí tú estás aceptando la declaración, y ahí es donde el enemigo se mete minuciosamente y comienza a trabajar en tu mente y comienza a hacerte creer de que en realidad tú estás enfermo. Aunque de pronto tú no lo estés, pero ya lo has creído, ya has tomado eso en tu pensamiento. Y ese pensamiento comienza a trabajar en tu vida. Y créeme que no va a ser nada bueno porque ya está ahí. Y si tú no tienes el discernimiento para saber de que eso no es de Dios, o para decir: el doctor dijo que sí, que hay un cáncer, que hay esto, pero la palabra de Dios me enseña que Jesucristo murió por nuestras enfermedades y que por sus llagas yo fui curado. Tremendo. Y es que hay personas que en ese tipo de situaciones, pues sí hay una evidencia médica de una enfermedad,
pero no necesariamente tiene que ser mi destino, porque tenemos un Dios sanador, aleluya. Pero empieza el enemigo a trabajar en la mente y establece una fortaleza de pensamientos de muerte, por ejemplo, y logra matar a las personas antes de tiempo porque empieza a trabajar en sus mentes pensamientos de muerte. Obviamente una persona con este tipo de debilidad empieza a somatizar, empieza a trabajar muy mal su proceso de recuperación y muchas veces estos casos terminan mal. Entonces, él es astuto, mira que lo dice la palabra de Dios en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? Recordemos que Satanás es padre ¿de qué? De mentira. ¿Y su trabajo cuál es? Establecer fortalezas que son mentiras. Entonces puso a Eva a pensar, a dudar, ¿con qué Dios os ha dicho? Y ella la cogió y dijo, ¿con qué Dios dijo? ¿Y será así como Dios lo dijo? ¿Será que es diferente a como Dios lo dijo? Y empezó a trabajar en la mente y el resultado de esto, como decía ahorita Susana, es que se da a luz el pecado. Empieza aquí, baja aquí a nuestro corazoncito y luego pasa a nuestros miembros, a nuestro cuerpo y se da a luz el pecado, la iniquidad. Entonces, mucho cuidado de no permitir fortalezas mentales en nuestras vidas, porque si hay algo que debemos tener es la fortaleza de la palabra que nos rodea y nos blinda, ¿verdad? Una fortaleza es una muralla que rodea una ciudad y la protege de los dardos del maligno. Pero entonces, si el enemigo de una ciudad llega y logra conquistar esa fortaleza, entonces puede atacar la ciudad desde su misma fortaleza. Entonces tú y yo no podemos permitir que el enemigo logre entrar allí. Tenemos que mantenerlo afuera. Susana, otra pregunta tengo para ti. ¿Cómo se produce la batalla en la mente de un creyente? ¿En qué consiste? Ya la pastora Lisbeth nos comentó algo de lo que es una fortaleza. Amplíanos tú esto. ¿En qué consiste la batalla de la mente en el creyente? Bueno, ¿cómo se produce la batalla en la mente? Siendo un poquito como clara en este punto, ya pidiendo al Espíritu Santo, le puedo decir que cuando nosotros permitimos que el engaño, la sutileza y las maquinaciones del enemigo logren entrar y dominar nuestra mente, allí, en ese mismo momento se produce esa batalla, porque él va a buscar la forma, va a ser sutil para meter aquellos pensamientos en tu vida y lograr levantar una batalla en tu mente. En 2 Corintios, en el capítulo 11, en el versículo 3, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Él astutamente va a meter en tu vida pensamientos que van a lograr extraviarte del camino, pero lo va a hacer muy sutilmente. ¿Cómo? De pronto tú tienes, caminas por algún lugar y estás pasando por una situación y alguien se te acerca y el pensamiento de esta persona puede influenciar en tu pensamiento y ahí tienes que entender que esa es la sutileza del enemigo, ¿verdad? Ahí tienes que entender que él sutilmente está tratando de afectar tu pensamiento a través del pensamiento de otro o a través de las palabras de otro. Esa es una sutileza. ¿De qué otra forma? A través de las maquinaciones. ¿Cómo puede él maquinar? Dice la palabra en 2 Corintios 2:11, dice que nosotros le damos ventaja al enemigo para que él pueda entrar y maquinarnos. Y nosotros no podemos ignorar sus maquinaciones. O sea, tú no puedes ignorar al enemigo. Muchas veces nos creemos como tan fuertes espiritualmente, como que somos los más espirituales, los que creemos que el enemigo no puede de pronto confundirte o manipularte y estamos ignorándole como tal. Estamos ignorando al enemigo. Hay cosas que suceden en tu vida que son espirituales. Hay cosas espirituales porque tienes que identificar
que eso que esa persona te está diciendo, que eso que esa persona está haciendo, no es ella, no es la situación, es el enemigo usando a esta persona, usando esta situación para maquinar, para poder manipular tu vida. Entonces no podemos ignorarlo, no podemos ignorarlo. Inmediatamente hay cosas en las que tú tienes que aprender a batallar espiritualmente. Es decir, está bien, responde en el mundo natural, pero en el mundo espiritual tienes que saber que es una batalla, que es algo que él está queriendo atentar contra ti para detenerte, algo que él está tratando de hacer para paralizarte, y está usando esa situación, está usando esa persona, está usando para maquinar, para poder manipular tu vida en ese momento. Ahora, con respecto a lo que la pastora Lisbe estaba compartiendo, tratándose del punto la pregunta que me está haciendo la pastora Kenya, quiero resaltar algo en este punto. El enemigo va a tratar de construir áreas fortificadas en lugares débiles o brechas, en donde él va a poder entrar y salir sin ninguna resistencia. Es decir, él va a tratar de construir áreas en lugares débiles, es decir, en lugares débiles tuyos, en debilidades tuyas, en brechas que tú abres. Posiblemente tus hijos pueden constituir en un momento dado una debilidad en ti, y de pronto él en un momento dado puede entrar y atacar esa área débil de tus hijos. Entonces crea en ti una área fortificada en que tú te agarras ahí pensando que eso va a ser así, que eso va a ser así. ¿Y qué sucede? Él allí está creando una fortaleza. Entonces, tratando también de responder un poco en qué consiste. Bueno, ¿qué es lo que él hace? Para armar una batalla, él bombardea. Él te va a empezar a bombardear con todos aquellos pensamientos que van a alimentar una inseguridad en un momento dado, porque nosotros no podemos creernos que en un momento dado vamos a vivir siempre en un ambiente de seguridad. Hay cosas que logran de pronto manifestar en nosotros un tipo de inseguridad, no total, pero sí en un momento. Ahí es donde tenemos que enseguida armarnos, ¿verdad? ¿Qué dice Dios respecto a esto? Porque Él va a tratar de alimentar la inseguridad, va a tratar de alimentar el temor, va a tratar de alimentar el miedo. Ese temor que tienes respecto a algo, ese temor que hay en ti en ese momento, Él va a tratar de alimentarlo. ¿Cómo? Bombardeándote con pensamientos negativos. Te va a pasar esto va a suceder, ya esto no puede salir adelante, mira que cómo están las cosas, mija, tú ahora que venga. Entonces, Él va a empezar a bombardearte, es un bombardeo. De esa forma, Él puede entrar en una batalla en la mente. Y sabemos que el campo más, digámoslo así, el campo más adecuado o para el enemigo es la mente del cristiano. Es el área más vulnerable donde él puede atacarnos, al cristiano. Él no puede atacarte en el espíritu, no puede atacarte en otra parte. Él te ataca en la mente porque sabe que desde esa área, desde ese lugar, él puede afectar otras cosas en tu vida. Puede afectar. Es como nuestra torre, es una especie de torre de control que si logra establecerse allí va a atraer ciertas condiciones que se van a manifestar en todas las demás áreas de nuestra vida. Así es. Ataca, va a influenciar en tus sentimientos, vas a influenciar en tus emociones, va a influenciar en las decisiones. Desde allí. Y en decisiones. Amén. Eso, así es. Eso es algo real, y es una lucha que no tienen solamente los cristianos que están de pronto en algún tipo de debilidad, o cristianos o creyentes que uno dice es que apenas está comenzando los caminos del Señor. No, estos son batallas que se libran a todos los niveles, hermanos, del pastor, desde el líder, el joven de la iglesia, a todos. Entonces hay que saber entender esto. Y si nosotros examinamos la experiencia espiritual de los creyentes, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Es más, no nos vayamos lejos, no miremos a los lados, examinemos nuestra propia experiencia espiritual y nos vamos a dar cuenta de que hay cositas que no están funcionando bien. No están funcionando bien porque no hay una sanidad total en nuestra mente, ¿verdad? Por ejemplo,
La mente puede ser afectada por pensamientos e imaginaciones incontroladas. Así puede pasar, así de esa manera se puede manifestar por pensamientos impuros, sexuales, pasiones desordenadas. También, para irnos a otro punto, otro extremo, falta de concentración. No puedes nunca ponerte a leer la palabra porque es que no te entra. Tú dices, es que no me pasa, yo no sé qué pasa, pero yo me pongo a leer la Biblia, me duermo. No la entiendo, yo me aburro. Estoy en mi servicio en vivo y me desconecto del servicio en vivo porque no puedo fluir. Hay personas que son atacados en su mente mientras duermen, con sueños opresivos que cuando se levantan tienen un mal día porque algo estuvo mal mientras dormían. ¿Verdad? Es que somos un poco vulnerables en esa área. Pérdidas repentinas de memoria, prejuicios, ¿cierto? Pastora Lisbeth, Pastora Susana, prejuicios infundados. También esto del fanatismo desaforado, son fortalezas mentales que el enemigo coloca. ¿Para qué? Para no dejarte fluir o estar imaginando todo el tiempo que la gente te ataca, que la gente te persigue, que la gente te rechaza, que lo que dicen, que lo que comentan, que lo que hablan, que lo que hacen es contra ti. Y esto tiene un propósito, y es detenernos, no dejarnos avanzar, no dejarnos crecer, robarnos nuestra bendición, quitarnos la vida abundante que el Señor ha decidido entregarnos. No, decía ahorita Susana, no te creas tan fuerte. El Señor Jesucristo, siendo Dios, aunque estaba en una condición humana, siendo Dios, aunque estaba en condición humana, Él se fue a orar innumerables veces, buscando que el Señor tomara el control de todo su ser. Así que esto es una realidad que tenemos que entender. Entonces, Pastora Lisbeth, ya hablamos de esta batalla, ya hablamos que esos pensamientos vienen y surgen a menudo en la vida del creyente, sin distinguir si es pastor, si es líder o si es una persona que acaba de llegar a los pies de Cristo. Pero a veces hay confusión, hay personas que sienten que el ataque, que la lucha es con otros agentes distintos. Yo quisiera que tú nos aclares bien en este momento con quién es esa batalla y con quién no es esa batalla, porque muchos creyentes andan en derrota realmente porque no han identificado su real enemigo, ¿verdad? El enemigo, ¿quién es, Pastora Lisbeth, realmente? Bueno, el enemigo son los principados, las fuerzas espirituales de las tinieblas, potestades, principados y gobernadores, todo lo que se mueve en las regiones celestes, todo eso es nuestro enemigo. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, con quién es la pelea? No es con el hermano, no es con mi amigo, no es con la persona que tengo al lado. La pelea es contra huestes espirituales de las tinieblas, con el enemigo número uno de nosotros, Satanás. Es el enemigo número uno que quiere imponer, que quiere quitar, que quiere robar, que quiere destruir, que quiere matar, que quiere apagar al espíritu, que quiere desanimarte, que quiere destruir. Ese es nuestro enemigo número uno. No, muchas veces la persona, el creyente, o voy a generalizar, muchas veces creemos que el enemigo es el hermano que está en la iglesia, que el enemigo es nuestro pastor, que el enemigo es nuestra pastora, porque quizás en X oportunidad no hubo un saludo, ya yo estoy molesto por esto, por lo otro. No. Nuestro principal enemigo, quiero que lo tengas claro, que me estás escuchando, nuestro principal enemigo número uno es Satanás. Satanás es el único que te quiere llevar a pensar que tú tienes que estar rebelándote contra todo el mundo, que tú tienes que pelear, que tú te tienes que ir de la iglesia, que tú te tienes que ir bravo con tu hermano porque algo pasó y no te agradó. No, eso es lo que él está colocando en tu mente y en tu corazón, y tú lo estás recibiendo, pero no es lo que Dios quiere que tú recibas. Dios quiere que tú
te levantes y digas, esos pensamientos no son tuyos, Señor. ¿Cómo me voy a ir del templo? ¿Cómo me voy a ir de la iglesia? ¿Cómo voy a estar bravo con mi hermana, con mi hermano? Si ese es hijo de Dios y tú también lo eres. Entonces, ¿qué pasa? Que el enemigo quiere lanzar dardos a la vida del creyente, al corazón, a la mente, y cuando el enemigo lanza los dardos, tú los recibes y fácilmente eres presa fácil para Satanás. Presa fácil. Es como cuando nosotros dejamos algo, sabemos que quizás en las noches tenemos visitas, llegan visitas en las noches y dejamos algo mal colocado en el mesón de la cocina. ¿Qué pasa al día siguiente? Ya no está, o está, pero ya está todo picado. Entonces, así hace Satanás. Cuando sabe que hay una mente débil, él ataca con más rapidez. Él ataca con mayor presión, porque sabe a quién está atacando. Y como les decía antes, la lucha es con él, pero también hay luchas que no son contra nuestro hermano. Hay personas que dicen, ay, yo estoy desanimada porque fulanito me dijo esto y esto entristeció mi corazón, esto dolió en mi corazón, esto me dio duro en mi corazón, y por esa razón yo me voy a alejar de la iglesia. Y esto está pasando a menudo, pastora. Es algo sinceramente que uno dice, ¿qué está pasando? Pero esto es lo que está pasando. Es necesario decirlo, pastora Lisbeth, de verdad que sí, es así, una gran verdad. Es la realidad de todo. O sea, creemos la mentira de Satanás, mas no buscamos la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Lo que dice la palabra, que nos congreguemos, que amemos a nuestros hermanos. Amén. ¿Cómo decimos que amamos a Dios si estamos rechazando a nuestros hermanos? Si estamos rechazando a nuestros pastores, estamos rechazando, o sea, infinidades de cosas, pastora. El diablo es astuto, como decía la pastora, nuestra hermana Susana, que el diablo es muy astuto y él siempre se va a meter con astucia. Él no te va a preguntar a ti, ¿puedo entrar? Claro, si quizás tú le vas a decir, sí, puedes entrar, pero él no entra donde tú no le das cabida. Claro. El ladrón no entra a tu casa cuando tú cierras la puerta. ¿Cierto, pastora? El ladrón no entra a robar a nuestra casa cuando todo está cerrado, cuando todo está seguro. Pero cuando dejamos la puerta abierta, la ventana abierta, él ve la ocasión, ve la oportunidad y se mete y saca todo lo que hay ahí. Así pasa con la vida del creyente. Trabaja en nuestras áreas más vulnerables. Por eso nuestra misión tiene que ser fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra. Y ahorita decía, pastora Lisbeth, decía también Susana, que él empieza a bombardear, ¿cierto, Susa? Esa fue la palabra que tú utilizaste. Atacar bombardeando. Ahora, ¿cuáles son esas bombas? Son los pensamientos, ¿ya? Pero no esa clase de pensamientos, claro, no esa clase de pensamientos que te bendicen, no esa clase de pensamientos que te hacen meditar en las cosas agradables, en las cosas buenas, como lo dice la Biblia. En esto pensad. ¿En qué cosas? En lo justo, en lo afable, en lo bueno, en lo digno de ser mencionado. En estas cosas piensen. Esas no son la clase de bombas que Satanás va a mandar, sino esa clase de pensamientos que dañan, esa clase de pensamientos que destruyen, y esa clase de pensamientos no que captan, que la mente capta y que las procesa bien, sino esa clase de pensamientos destructivos que anidan tu cabeza para dañar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, hay una clase de fortaleza que se ve mucho en la mente de ciertos creyentes que están todo el tiempo pensando que son rechazados, que no son amados. Muy probablemente estas personas tuvieron un impacto de rechazo en su infancia o no han podido desarrollar una comunión con Dios Padre que los ama y los acepta, y todo el tiempo, o situaciones traumáticas. Muchas veces han vivido situaciones traumáticas que no han sido resueltas en la cruz del Calvario aún,
y todo el tiempo el enemigo coloca allí, siempre les lleva al mismo punto. Avanzan 2, 3 pasos y ¡puaf! Otra vez los lleva al mismo punto de sentirse rechazado, de sentir que algo no, esta persona no me habló bien, no me saludó, no me toma en cuenta. Son fortalezas que ya tú tienes que avanzar, quitarlas, entender que están allí para destruir y no te dejan avanzar en el camino del Señor. Y Dios lo que quiere es que tú crezcas, que te ensanches, que sirvas en la casa del Señor como un instrumento útil en su mano. Amén. Amén, así es. Quiero preguntarte algo, Susa, en esta noche. Entonces, siendo las cosas así, ¿qué armas tenemos nosotros para pelear esta batalla? Esto es un tema que tiene muchísima tela que cortar, pero ustedes saben que aquí damos píldoras de cuenta suya y bajo su responsabilidad está seguir aprendiendo esto en el contexto de su iglesia, a través de sus pastores, de sus líderes, de su crecimiento personal en devocionales. Pero hoy vamos a dejar unas píldoras, Susa, de qué armas tenemos para librar y vencer esta batalla de nuestra mente. Bueno, basándonos en la palabra en 2 Corintios, en el capítulo 10, en el versículo del 3 al 4, dice: aunque andamos en la carne, no militamos en la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Qué fortaleza? Ok, todas las que hemos hablado. Pero también una fortaleza es una actitud mental negativa frente a los problemas. Es una fortaleza que también se puede crear en nuestras vidas. Y la forma de tú poder derribar todas esas fortalezas y poder usar un arma poderosa es que primero que todo tenemos que renovar nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente. El mismo apóstol Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 12, creo que en el versículo 1 dice que no nos podemos conformar, ¿verdad?, a esta manera de pensar. Yo no me puedo conformar a esta manera de ser. Yo no me puedo conformar a estas circunstancias. Dice: renovaos vuestra entendimiento, ¿verdad?, para que podamos entender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, ¿cómo renovamos nuestra mente? Es decir, el arma poderosa para tú renovar la mente está en la palabra. En el Salmo 119, en el versículo 15, dice: en tus mandamientos meditaré y consideraré tus caminos. Es importante que tú, que empecemos a militar y a meditar. Son dos cosas importantes, dos armas importantes: la meditación y militar. Si nosotros no meditamos en la palabra y no militamos en ella, es decir, que no nos movemos en ella, muy difícilmente nosotros vamos a renovar nuestra mente, porque es una cuestión de práctica. Es una cuestión de que hoy tuve un pensamiento que me llevó a destrucción, hoy tuve un pensamiento que me atacó negativamente, hoy tuve un pensamiento, una lucha, una batalla campal en mi mente con esta situación. Yo tengo que buscar qué me dice Dios respecto a eso, como decía Lisbeth, qué me dice a mí la palabra con relación a esto. Entonces yo debo meditar en ello, aplicarlo a mi vida y así militar en esto. Entonces yo no puedo seguir pensando de esta manera, yo tengo que actuar. Esa es un arma poderosa. La palabra es un arma poderosa, porque aquí el salmista está diciendo, empleaba mucho tiempo reflexionando y pensando en los caminos de Dios. ¿Qué tanto tiempo yo pienso en la palabra? ¿Qué tanto tiempo yo le dedico de pronto no a pasarte todo el día con la palabra, pero sí a meditar en ella? O sea, ¿qué tanto tiempo yo puedo hacerlo? En Filipenses, en el capítulo 4, en el versículo 8, también hay algo importante de cómo pienso yo, cómo estoy pensando. Es decir, esa es otra arma. O sea, ¿qué conducta le doy a mis pensamientos? ¿Cómo yo puedo manejar mis pensamientos de tal forma que piensen como Dios me dice que piensen? Dice la palabra en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, está como muy apercibidos. Ten cuidado con lo que estamos pensando. O sea, ¿qué arma estoy usando yo estoy
estoy moldeando mi pensamiento, estoy tratando de darle una consistencia diferente a lo que yo pienso. Si yo estoy pensando algo mal, como dice la pastora, o sea, la pastora hizo algo y entonces yo la juzgué. Entonces, ¿qué me dice Dios? ¿Qué me dice Dios respecto a eso? En todo lo justo, todo lo bueno, todo lo amable. Yo tengo que cambiar esa forma en este momento de pensar mal de ella. O sea, yo tengo que entender que tal vez ella tuvo una razón, tuvo una justicia, algo la llevó a eso. O tu hermano, hablando así de tu hermano en Cristo, o tu amigo, o cualquier persona. O sea, no puedo dejar que mis pensamientos tomen un molde distinto al que Dios está pidiendo. Eso es un arma poderosa, o sea, siempre estar mirando que los pensamientos de nosotros encajen en lo que Dios quiere. Y eso no lo puede hacer simplemente como nosotros a veces creemos que con la oración, que intercediendo. Mira, muchas veces nosotros oramos, intercedemos, o muchas veces alguien nos da una palabra de parte de Dios, pero el esfuerzo lo tienes que hacer tú. Tú eres quien tienes que manejar, porque tú tienes la voluntad para manejar ese pensamiento. Tú decides qué piensas respecto a eso. Tú eres quien decides. Obviamente, como estábamos diciendo, el enemigo va a tratar de introducirte el pensamiento malo, el pensamiento negativo, pero tú tienes que identificarlo enseguida. En lo que hablábamos antes, la maquinación, la manipulación, enseguida lo identificas y dices, bueno, yo tengo que pensar es así. Y inmediatamente lo manejas tú. Esas son una arma poderosa. Y también podemos pensar que lo beneficioso que es pensar en la palabra. Cuando tú pasas mucho tiempo pensando en la palabra, cuando tú piensas bastante en la palabra, vas a cosechar lo que la palabra dice, porque piensas mucho en lo que dice la palabra. Y también lo importante es también cómo puedes tú manejar esa palabra en tu vida. Hay que estudiar la palabra. Es que nosotros necesitamos estudiar la palabra y aplicarla. Si tú no estudias la palabra, tú no sabes qué dice Dios respecto a aquel pensamiento que acabas de tener, ¿verdad? Tú no puedes saber qué quiere decirte Dios a través de la palabra estudiada y aplicada a tu vida. Tú estás permitiendo que la revelación de Dios venga a tu vida para poder manejar situaciones, circunstancias, cosas que te suceden, porque la palabra que tú estudiaste hoy te está revelando, es lo que llamamos la palabra rema. Cuando tú estudias la palabra y permites que ella sea revelada a tu corazón y a tu vida, entonces tú vas a poder aplicarla en una circunstancia, en un momento, en una situación. Es un arma poderosa. Lo considero como un arma muy poderosa el estudiar mucho la palabra. Y qué bueno es que a través de estos temas, por lo menos como decía la pastora Kenya, podamos anotar y podamos siempre leer los versículos y a ver qué Dios me quiere decir de pronto a mi vida en este momento que yo estoy pensando. Algo que me llamaba cuando Beda hablaba de la debilidad, que como el enemigo es que hay áreas débiles en nuestra vida que en un momento dado pueden ser atacadas a razón de una falta de sanidad en algo. Si tú sabes que hay algo que en tu vida todavía está allí, latente, todavía te lastima que te digan, todavía te lastima que te hagan, entonces puede ser que en tu vida haya alguna área que todavía no ha sido sanada. Y eso constituye un punto débil para que el enemigo pueda atacar. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer en esa? ¿Qué arma tienes que usar? El perdón. Tú tienes que perdonarte a ti mismo, tú tienes que perdonar a esa persona, y es un arma poderosa en ese momento, en esa área de tu vida, para que el enemigo no cree una fortaleza en ese punto débil que tienes. Porque es que a veces no le encontramos en dónde está el problema. A veces yo quiero pensar bien, pero no pienso. ¿Pero qué pasa? Yo oro, yo leo la palabra, yo la estudio, pero ¿qué me está pasando? Es por eso. Porque hay una debilidad en ti y el enemigo ha creado una fortaleza en esa debilidad, en ese punto débil que es una herida que tienes, que cada vez que la tocan, te meten el dedo, allí te duele. Entonces ahí vienen los pensamientos enseguida contra esta persona que no tiene nada que ver en lo absoluto. Entonces, entonces el arma en ese caso es perdonar. Así es. Es perdonar. ¿Y dónde encontramos la estrategia para perdonar? En la palabra. Es decir, el arma de armas, la espada
es la espada de doble filo para atacar cualquier tipo de situación que el enemigo quiera levantar en nuestras vidas, es justamente la palabra del Señor. Con ella renovamos nuestros pensamientos, ¿cierto que sí? Por eso nosotros no podemos tener mentes pasivas, no podemos ser pasivos. Nuestra mente no puede estar en blanco, no podemos ser inoficiosos, tenemos que estar meditando en la palabra, meditando en los pensamientos, meditando en la voluntad del Señor, porque cuando tú permites que tu mente esté ociosa en relación a la palabra, entonces el enemigo lo va a tomar como una ventaja, va a sembrar allí su astucia, va a sembrar allí su engaño, va a sembrar allí su mentira. Entonces, conviene muchas veces cuando viene confusión a tu vida, cuando no sabes cómo salir de esas fortalezas, busca ayuda. Busque ayuda. Busque la dirección de su pastor, de su líder. Pídale que ore por usted, porque muchas veces nos enfrascamos allí en una serie de situaciones y de pensamientos y lo que estamos haciendo es permitiendo que estas fortalezas crezcan aún más y dejando que los pensamientos sigan bombardeando nuestros corazones. Entonces, hablar, dialogar, sacar lo que tenemos en nuestro corazón, manifestar nuestros temores con otra persona, eso es algo importante de entender. Uno de los engaños más grandes del enemigo es poner al creyente a callar. Y hemos tenido casos muy cercanos de incluso siervos de Dios que se han suicidado. ¿Cómo empezó todo esto? Empezaron como pensamientos que muchas veces el creyente cree que es él el que está pensando. Creen que vienen de él, que vienen de dentro de él y vienen de afuera. Vienen como un bombardeo de Satanás y esa persona empieza a pensar, yo no le importo a nadie, mi vida no tiene ningún sentido, y esos pensamientos encuentran un lugar en tu corazón. Ya hemos visto que tantas personas que nunca lo manifestaron, nunca lo hablaron, nunca llevaron esto a la cruz del Calvario, cometieron el acto de decidir no vivir más, el acto de pecado de decidir no vivir más, de atentar contra su propia vida, de ser responsables de su propia muerte. ¿Y todo producto de qué? De lo que Satanás dejó sembrado en su mente y nosotros permitimos que minaran nuestro corazón. Entonces es muy importante esto, lo que nos ha dicho en esta noche la pastora Lisbeth, lo que nos ha dicho Susana. Es importante que entreguemos nuestras áreas de debilidad. Pastora Lisbeth, la última pregunta de esta noche te la quiero hacer a ti. Y es la siguiente: ¿por qué es vital la renovación constante de la mente? Ahorita nos hablaba Susana un poquito de eso, ¿verdad? ¿Por qué es importante la renovación de la mente? ¿Y por qué es importante el discernimiento día a día, pastora Lisbeth? Así es. Bueno, es importante la renovación de nuestra mente. ¿Por qué? Porque cada día vamos a tener luchas, vamos a tener batallas, las cuales tenemos que librar como creyentes. ¿Por qué? Porque sabemos que, como lo hemos dicho y hemos mencionado, sabemos que tenemos un enemigo que está en constante ataque, en constante bombardeo, como dijo la hermana Susana. No es alguien que está quieto, no es alguien que está estático, no es alguien que está de vacaciones, porque no está. Es alguien que está en continuo ataque hacia el creyente. Entonces, por esa razón, nosotros debemos de renovar nuestra mente cada día. ¿Por qué? Porque sabemos de que cuando él ataca, si no estamos bien parados, vamos a ser derrotados. Si no estamos en oración, si no estamos fortalecidos en Dios, vamos a ser derrotados. Entonces, la invitación es que cada día nosotros nos podamos conectar con Dios, podamos prepararnos. La palabra de Dios dice que Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él siempre va a estar buscando, pastora. Él siempre va a estar trabajando. Él va a estar trabajando a favor de Él, porque esa es su misión. La misión de Él, Él vino para tres cosas: para robar, para matar y para destruir. ¿Y cómo destruye Él? Quizás la persona cree que el enemigo va a destruir directamente, pero él destruye a través de nuestra mente. ¿Por qué? Porque ese es el campo que Él usa, es el campo que el creyente tiene para que Él ataque. Ni siquiera el corazón, sino la mente, porque de la mente es donde Él
lanza los dardos y llegan a ti y a tu corazón, tú los recibes. Entonces, esa es la batalla y esa es la guerra que tenemos continuamente nosotros. Tenemos que entender que es una batalla que nunca va a terminar. Eso es algo constante. Quizás alguien en cierta ocasión decía, el diablo, yo tengo rato que no tengo pruebas, no tengo batallas. Quizás el enemigo se fue de vacaciones. Pues no, él no se va de vacaciones, él no está de viaje, él no está durmiendo. Él está a las 24 horas en ataque. Él está a las 24 horas ¿en qué? En continuo ataque contra cada uno de nosotros. Entonces es importante que nosotros cada día nos renovemos en el Señor. Es importante que nuestra mente esté preparada. Es importante que cuando tú sientas de que viene algo a tu vida, tengas el discernimiento, porque también es importante, pastora. ¿Sabes qué? Claro. Que cuando nosotros quizás estamos enfrentando batallas, estamos enfrentando pruebas, y a veces decimos, ay, Dios me está dando una juguetera. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase, Dios me está dando una juguetera. Eso te iba a preguntar justamente, el tener el discernimiento para entender Exacto. de dónde viene esto. ¿Es una prueba o es un ataque? ¿Qué es realmente lo que estoy viviendo? Exacto. El discernimiento es muy importante porque ahí es donde vamos a entender por qué estamos recibiendo tal ataque y desde quién viene ese ataque. ¿Por qué esta prueba y de quién viene esta batalla? ¿Por qué esta circunstancia y de quién viene esto? ¿Por qué en mi mente están pasando muchas cosas? Y porque, pastora, algo que yo quiero decir es que uno sabe cuando uno está en otro nivel diferente al nivel de Dios. ¿Por qué? Porque ya los pensamientos, uno sabe que los pensamientos están como distorsionados, que ya como que cada cosa no encaja en su lugar. Entonces ahí es donde vienen las decisiones erradas, ahí es donde viene que lo que usted decía, nos caemos en depresión y aún llega el momento en que la persona se quiere quitar la vida. Ataques Entonces, de ansiedad, ataques de pánico, nerviosismos constantes. Estos son dardos que vienen a la mente, inician allí como pensamientos de que algo malo va a pasar, pensamientos de que te vas a morir, pensamientos de que te vas a enfermar, pensamientos de que le va a pasar algo malo a tu familiar cuando salga por la puerta de tu casa. Y las personas suelen empezar a manifestar una serie de cosas que se convierten en eso, en un ataque de ansiedad, de pánico, y terminan incluso en estados depresivos o tomando antidepresivos y una serie de cosas de medicamentos para poder controlar algo que realmente es espiritual. No digo que sean todos los casos, obviamente hay casos clínicos, hay casos fisiológicos, pero hay muchos casos, una gran mayoría de ellos, que esto es espiritual, pastora Lisbeth. Así es, y algo que yo quería anexar es que yo viví una experiencia, bueno, no propia, pero sí alguien me contaba de que tenía nervios, o sea, su vida no era normal, o sea, había llegado a un estado de vida que todo era nervios, que todo era ansiedad, que tenía una crisis emocional, una crisis nerviosa, decía que veía cosas, decía que sentía que se iba a morir, decía que escuchaba voces. Entonces, de ahí es donde vienen los ataques. Ahí es donde el enemigo te está colocando todo esto y te está haciendo creer de que tú te estás volviendo loca, te estás volviendo loco, de que tú no vas a salir adelante, de que tú estás estático y que tú no vas a poder hacer tal cosa porque no tienes la capacidad y no tienes la mentalidad desarrollada para ser capacitada para cualquier cosa o para cualquier meta que tú quieres cumplir, y el enemigo te está diciendo que no lo vas a lograr. El enemigo te está diciendo que no vas a poder porque estás incapacitada, pero tú no estás incapacitada. Él es el que te tiene que tener, él es el que quiere tener al creyente o a otra persona incapacitada mentalmente, y cuando se desarrolla una incapacidad mental es cuando la persona comienza
a crearse, a estar quieta, a estar estática. ¿Por qué? Porque cree que nada de lo que va a hacer lo va a lograr. Porque cree que nada de lo que va a hacer le va a salir bien, pastora. Algo tremendo que a veces nosotros como conocedores llegamos a creer las mentiras de Satanás. Llegamos a creer de que no lo vamos a lograr porque no estamos capacitados. Y mire que Dios nos ha capacitado a nosotros. Dios nos ha dado dones, nos ha dado talentos, nos ha llenado de mucha sabiduría para nosotros emprender la obra y el propósito al cual Dios nos ha llamado. Entonces es muy importante renovar cada día nuestra mente y también tener un discernimiento. ¿Por qué? Porque cuando el enemigo ataca, nosotros sabemos de dónde viene ese ataque. Cuando Dios habla, tú vas a saber de dónde viene esa voz. Es la voz de Dios. Pero cuando viene la voz de Satanás, tú vas a saber por el discernimiento de espíritu que esa voz no es de Dios. Que esa voz es del enemigo que quiere paralizarte, que quiere detenerte y quiere tenerte estático para que tú no avances en la obra de Dios. Así es. Y todo esto que hemos hablado en esta noche concluye nuevamente lo que leímos al principio. ¿Qué hay que hacer entonces? ¿Cuál es la gran conclusión? La palabra de Dios nos da la solución, la respuesta. Dice que debemos derribar esos argumentos. Hay que derribarlos con la fortaleza del Espíritu, con la ayuda de la palabra. Es que no estamos solos en esto. Y lo más tremendo de todo es que tú tienes que tomar esas fortalezas del enemigo. Dice la palabra de Dios que tienes que tomarlas cautivas y llevarlos a la obediencia a Cristo. Esos pensamientos, tú tienes que tomarlos, tú tienes que amarrarlos, tú tienes que neutralizarlos, tienes que amarrarlos y llevarlos a la obediencia a Cristo. Es decir, tú tienes que reemplazar todos los dardos del maligno en tu mente y decir, ¿esto es la voluntad de Dios? No. Dios no quiere que yo esté en temor, Dios quiere que yo camine en victoria y en fe. Y entonces con actitud de fe tú tomas esos pensamientos y esos argumentos, los derribas y los llevas cautivos a un comportamiento que te lleve a obedecer a Cristo. Amén. De esa manera entonces, reemplazando pensamientos que te quieren llevar a tener acciones de iniquidad, de pecado, de maldad, de soberbia, de altivez, de pecados sexuales, de divisiones en tu iglesia, de ser foco de divisiones en el liderazgo de tu congregación, de ser chismoso, contencioso y tantas cosas más, hermanos, que pudiéramos mencionar esta noche, y reemplazar cada uno de esos pensamientos que te quieren llevar ese tipo de acciones por pensamientos de la palabra que te lleven a tener acciones conforme a lo que la palabra de Dios dice. Eso es llevar los pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Bueno, hablando un poquito de esta parte de los argumentos, una forma, o sea, el derribar el argumento es porque muchas veces nosotros estamos justificando nuestros pensamientos. Muchas veces nosotros estamos justificando ese argumento que sale de nuestra mente, de nuestra forma de pensar. El no reconocer que estamos equivocados, el no reconocer que tenemos que derribarlo, que no podemos tenerlo, seguir pensando de esa forma, no justificarnos, sino reemplazarlo, como tú decías, reemplazarlo y llevarlo entonces cautivo a la obediencia a Cristo. Porque cuando nosotros justificamos nuestros pensamientos, no podemos obedecer a Dios, porque estamos justificando, estamos basándonos en algo que es nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar. Yo tengo la razón, esa es mi forma de ser. Entonces no estamos llevando cautivo a lo que Dios dice. Y eso es lo que quería yo aportar en este momento. Así que la conclusión de esto es que estamos librando una batalla y nosotros vamos a ser cristianos victoriosos o pobres cristianos derrotados si nosotros no ganamos esta batalla en nuestra mente. Satanás no descansa, decía la pastora Lisbeth. Él es un enemigo latente. Él está allí buscando robar nuestra bendición. ¿Qué vamos a hacer con nuestros pensamientos? Esta es la torre de control, queridos hermanos. Pongamos la palabra aquí para que la palabra de Dios, entonces, trabajando no en una mente vacía, no en una mente de simpleza, sino en una mente victoriosa, controlada por la palabra, nos lleva a tener control también de lo que hay en nuestro corazón y de las acciones que de allí brotan. Es lo que dice la Biblia, que del corazón es que surgen
malos pensamientos, los pecados, es lo que viene del corazón, lo que contamina al ser humano. Entonces hay que tener mucho control de esto, de nuestros pensamientos, porque de allí brota todo lo demás. Quiero pedirte, Susan, que con ese discernimiento que el Señor te ha entregado, con esa maravillosa unción que hay sobre tu vida del Espíritu Santo, en esta noche nos bendigas con un tiempo de oración para ayudar a nuestros hermanos que en esta noche están compartiendo con nosotros aquí en Píldoras de Fe a librar esta batalla y a vencerla en el nombre de Jesús. ¿Podrías orar, por favor? Ok. Bueno, nos disponemos a orar. Abramos nuestro corazón. Oh Padre de los cielos, te damos gracias, Señor, por esta palabra que tú has ministrado, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, tú conoces cada vida, Señor, que ha escuchado este mensaje, Señor. Tú conoces los corazones y también conoces sus mentes y sus pensamientos, Dios. Hoy te pido, Jesús, hoy te pido en esta hora, Señor, que seas tú en este momento liberando. Aleluya. Liberando, Amén. Soltando, Señor, Padre, en el nombre de Cristo. Todo lo que está ligando las vidas, que está atando las Amén. mentes, Señor, a un pensamiento de destrucción, a un pensamiento negativo. Señor, todo lo que está impidiendo, Señor, que nosotros como Aleluya. seres, oh Dios mío, que te amamos y buscamos tu presencia, aún los que en esta noche se han conectado por primera vez, aún aquellos que por primera vez han escuchado una palabra de parte de Dios. Yo quiero decirte en esta noche que Jesús está aquí, que Jesús está en medio de nosotros, que Él está allá donde tú estás, porque Él es omnisciente, porque Él es omnipresente y porque Él conoce lo que hay en tu vida, Él conoce tus vidas, Él conoce tus batallas, Él conoce todo lo que el enemigo quiere hacer para impedirte que puedas avanzar, para impedirte que puedas adelantar, que quiere mantener estático o estática. El Señor conoce ahora lo que el enemigo quiere trabajar en tu vida, como decía la pastora Lisbeth. El Señor sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe y conoce tu vida, conoce cada paso que tú tienes que dar. Yo te pido, Señor, Espíritu Santo, toca en esta hora los corazones, Espíritu Santo, toca las mentes, enséñanos a obedecerte, enséñanos a llevar cautivo todo pensamiento a tu obediencia. Oh, Santo, en el nombre de Cristo. Enséñanos, Señor, a liberar. Libera la carga de opresión. Aleluya. Libera la carga de angustia. Libera la carga de pánico, de temor, de ansiedad. Confía en Él, porque Él dice que Él te sorprenderá. No temas en esta hora. No temas que lo que temes te acontece. En el nombre poderoso de Jesús, echa fuera toda obsesión de tu mente, todo lo que ha querido en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Oh, sí, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de Cristo y tengo un corazón enseñable, un corazón aleluya de ti, pero la mente tuya, Señor, porque sé que tus pensamientos son más altos. Aleluya. Mío. Tal vez tú has estado por mucho tiempo aprisionado en un pensamiento y ese pensamiento ha creado en ti una fortaleza. Gracias, Señor. Ha logrado controlar un área de tu vida, pero en esta Señor, ya yo identifiqué este pensamiento, como decía la pastora Lisbeth, el discernimiento. Tú tienes el discernimiento en esta hora, porque el Espíritu Santo te ayuda a discernir entre el bien y el mal, entre lo bueno y lo malo. Él te está ayudando a discernir en esta hora que ese pensamiento en el cual has estado por mucho tiempo albergando en tu mente no es de Dios. Suéltalo y di, no quiero este pensamiento, no lo quiero, lo rechazo, no quiero esta forma de pensar. En el nombre de Jesús. Hoy pensé de esta manera, hasta hoy yo tuve este pensamiento en mi mente y yo ahora, Señor, lleno mi mente, lleno esta área de mi vida con pensamientos que tienen de Padre. Ahora tú vienes y le dices al Espíritu aleluya que te ayude a pensar como piensa Jesús, que te ayude a mirar como Dios mira las cosas. Señor, glorifícate, Padre, que yo pueda llenar esta área de mi vida o estas áreas de mi vida, llenar mi mente con tu palabra. Gracias, Señor. Tu palabra ocupa el lugar correcto. Tu palabra no es solo para escucharla un día y recibir lo que me haya dicho el profeta, lo que me haya dicho el pastor, lo que me haya dicho el mensajero. No, tu palabra es para que quede ahí grabada en el corazón, grabada en aleluya. Y ahora puedas levantarte como una obrera de Cristo, como una hija de Cristo. Levántate y resplandece, porque la gloria
establecido sobre ti. Y aquí que todo lo que tú estás esperando que el Señor haga en tu vida llegará, porque Él no llega ni antes ni después. Él llega en el momento preciso y justo. Hasta hoy el enemigo quiso tenerte esclavizado a esa forma de pensar. Hasta hoy el enemigo quiso levantar una batalla en tu mente. Hasta hoy, porque tú porque no las vayas a tener, sino que las vas a identificar. Las vas a identificar, vas a recordar esta palabra por siempre. Gracias, Dios. Este tiempo que hemos estado aquí ministrando la palabra, no se te va a olvidar, porque esta palabra va a quedar en tu mente. Tú vas a levantarte, tú vas a levantarte con poder, porque el Espíritu Santo es el que te da el poder. Él pone en ti el querer como el hacer, y ese querer está en ti, y por eso te puedes levantar. No temas el mañana. Posiblemente ya vamos a salir mucho. A las iglesias, vamos a retomar muchas actividades. Yo quiero decirte en esta hora, no tengas temor, porque el que va de ti es Jehová Nisi. Jehová pelea por ti, Él va por ti, Él ve, aleluya, Él te guarda y Él te respalda. Él te va a dar el respaldo, porque Él dice que Él no te va a llevar a ningún lugar si no va con Él, si Él no va contigo. Así es, amén. Él va a ir contigo. Todo lo que tú hagas, Él lo va a controlar. Él lo va a tomar de la mano. No te preocupes. Amén. Tu pensamiento. De ahora en adelante, cuando vayas a hacer algo, cuando vayas a tomar una decisión, el salir, el ir y hacer esto, tú dices, Señor, yo lo hago en tu nombre, Padre, porque yo sé que tú estás conmigo, porque yo sé que tú Amén. Lo que piensas de mí es esto, porque yo sé que lo que tú quieres de mí es esto. Yo antes Amén. pensé, Señor, ya yo no pienso así, ya ahora pienso así, y así vas a poder tener la victoria. En esta aleluya. Muchos están esperando qué va a pasar dentro de unos meses o qué va a pasar en el 2021. Yo quiero decirte algo. Jesús dijo, con vosotros estaré hasta el fin del mundo. Amén. Lo dice, y si Él lo dijo, Él lo cumple. Y si Él lo cumple, entonces Él va a hacer de ti una persona capaz de poder enfrentar cualquier situación, por muy difícil que sea. Amén. Sí es. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias por estar aquí. Gracias por conectarte. Gracias por hacer al Espíritu Santo y a Jesús en tu corazón. Amén. En el nombre poderoso de Jesús, le damos también las gracias a la familia Kenya y a la iglesia Chequina por este tiempo tan hermoso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Escribe un amén grandote en letras mayúsculas allá abajo y nunca te olvides que tú estás en victoria y que el Señor va delante de nosotros como poderoso gigante. Ayer iniciamos los servicios presenciales en nuestra congregación y hace 2 domingos se iniciaron, o 3 domingos se iniciaron en la iglesia del Pozón, y el Señor se ha estado moviendo de una manera maravillosa. Así que no temas. Vuelve al templo, separa tu cupo durante la semana y nos vemos el próximo domingo allá. De todas formas, vamos a seguir transmitiendo cada domingo, cada lunes, cada martes, cada viernes. Todos los días tenemos intercesión en la mañana y en la noche. Los jóvenes también tienen sus tiempos los miércoles, los sábados, en fin. Estamos conectados por todos los medios con la palabra del Señor. Gracias, Pastora Lisbeth, por este tiempo tan lindo que nos regalaste. Y a pesar de que ella ahora mismo está con su barco bien lleno, ¿verdad? Con hijos, con nietos, con el ministerio, con la iglesia, pero sigues hermosa, súper linda, se te ve una lozanía maravillosa y yo sé que es la gracia de Dios sobre ti. No se te nota ni 5 el cansancio. Gracias. Igualmente. No ha sido tarea fácil, Paz. No ha sido tarea fácil, pero Dios ha sido bueno y la verdad es que Dios me ha reconfortado porque, como le digo, ha sido bastante, son 3 niños y Dios, no sé, Dios ha hecho como quiere porque en realidad no tengo espacio, no tengo ese tiempo que deseo, quizás, no, es poquito el tiempo, pero bueno, Dios ha sido bueno y maravilloso y yo sé que en todo este recorrido Dios algo bueno trae, porque yo siempre, algo que yo he tomado personal es que yo digo que Dios antes de darnos algo nos prepara. O sea, Dios a nosotros no nos da algo por sorpresa. Dios a nosotros nos equipa para después darnos lo que nos va a dar.
Así Entonces, yo pienso que Dios ya estaba preparando esto y me preparó totalmente. a mí. Sí, señora, porque la verdad es que De una es manera bendición. especial. Sí, Lo señora, es. sí. Lo es, y así será y así seguirá siendo la fortaleza de Dios sobre tu vida. Susa, Amén. también gracias, tú eres una guerrera también impresionante, te admiro lo que Dios hace en ti cada día y ha sido para nosotros y para nuestras vidas y nuestra familia y nuestro ministerio un puntal importante. Te quiero mucho también a ti, te quiero mucho, Lisbeth, gracias a las dos por estar acá con nosotros esta noche y a ti que estás allí, recuerda lo que la palabra de Dios dice, que nosotros tenemos la mente de Cristo, 1 Corintios 2:16, y esa frase que dijo Susana al comienzo, tú no eres lo que piensas que eres, tú eres lo que piensas. Así que Amén. piensa bien, piensa con la mente de Cristo. Un abrazo, un beso, comparte con el hashtag Su Sangre Nos Salvó, que Dios los bendiga a todos. Gracias.